sostiene, tu sabiduría nos conduce, tu mirada va delante de nosotros, tus oídos están atentos a nuestra oración. Tu palabra está con nosotros y nos habla. Celebramos tu mano que nos guarda, tu camino que nos precede y el escudo con que nos defiendes del mal. Nos unimos hoy para dar testimonio de tu amor, de tu sacrificio, de tu justicia y de tu gracia, para cantar, Señor, de alegría por la resurrección de Cristo y su promesa de regresar por nosotros. Tú estás aquí, Señor, recibe esta adoración, háblanos, responde a nuestras súplicas con tu poder, perdona nuestras faltas en tu amor, reprende nuestra dureza con tu palabra. A ti cantamos y oramos, a ti elevamos la adoración, en ti esperamos y confiamos para nuestra transformación. Por Jesucristo, el resplandor de tu gloria. Amén. Vamos a seguir cantando con el Salmo número 95. Salmo número 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Salmo número 95. Cantemos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Amén. La lectura de hoy la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras capítulo 1. Leo para ustedes la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Pueden sentarse. Acompáñenme a cantar el Salmo número 3. Salmo número 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Cantamos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Cantemos también el Salmo número 113. Salmo número 113. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Cantemos. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones. Es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Antes de recibir la palabra, les voy a pedir que me acompañen en oración. Nuestro Señor Jesús, azotado en la espalda por nuestras deshonestidades, nuestro Dios coronado de espinas por nuestros malos pensamientos, nuestro Señor agonizando en pena en el huerto por nuestras ingratitudes, el Rey del cielo y de la tierra tenido por loco y propuesto por Barrabás, por nuestra soberbia, el autor de la vida puesto en una cruz por nuestras culpas, que ya se enternece en nuestro corazón al considerar que fuimos la causa de tantos dolores, que se angustia nuestro corazón y clamamos a la puerta de tu clemencia, Señor. Dios mío, fuente de misericordia, ten por bien limpiarnos de nuestros pecados. Pecamos contra ti por flaqueza, Padre eterno, todopoderoso, por ignorancia contra nuestro amado Señor Jesucristo. Danos de tu sabiduría infinita para mostrar humildad delante de ti, para ver la malicia en nuestros corazones, la malicia que hemos hecho contra el Espíritu Santo. Con estas culpas, Señor, nos presentamos ante la soberana Trinidad para que nos ayudes, para que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que ya hemos presentado nuestra adoración por medio de los cantos, y ahora deseamos con gozo recibir la palabra, esa palabra que nos lleva a Jesucristo, el don de la gracia, el autor de nuestra salvación. En ti ponemos nuestra confianza, Señor, para que puedas hablarnos por medio de tu Espíritu. En ti tenemos la vida, Señor, y por ti tenemos la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Esdras. Libro de Esdras. Una de las cosas más sorprendentes, tal vez sería la palabra, de la Biblia es cómo Dios interactúa con sus criaturas, cómo lo hace libremente. Dios bien podría ser una especie de titiritero y manejar todo lo que hay y hacer lo que quisiese. Y realmente Dios hace lo que quiere, lo dice la Biblia, pero decide hacer lo que quiere a través de la libertad y la voluntad del hombre. Por ejemplo, nosotros, el día de hoy, y una de las formas en que se relaciona con nosotros como seres libres es a través de promesas. Dios no tiene por qué prometernos nada, de hecho no tiene por qué hablarnos ni revelarse, pero lo hace. Una promesa es una de las expresiones más grandes de libertad de dos individuos. Una promesa implica que dos personas confían una en la otra para llegar a un propósito. Y vemos en la Biblia un sinnúmero de promesas. Y ese sinnúmero de promesas también la vemos cumpliéndose. Hasta tenemos una Biblia que se llama Biblia de promesas. Saben, una Biblia que se llama Biblia de promesas. Y a través de ellas Dios pide a sus criaturas libres y racionales que confíen en Él. Eso es lo que nos pide a nosotros como criaturas
racionales. Y la lógica es bastante simple. Si Dios es la máxima expresión del bien, de la sabiduría y de la verdad, entonces no tenemos razones para dudar de que Él cumple sus promesas. Por lo tanto, esa promesa es verdad y se cumplirá. Se constituye pues en una falta de razón no confiar en las promesas de Dios. Pero también es mentira, también no es mentira, que eso es bastante difícil. Por ejemplo, meditábamos en el mandamiento número 5. Decíamos que era el primer mandamiento con promesa. La promesa de prosperidad y de longevidad al honrar a nuestros padres. O la promesa de que quienes esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O la promesa que encontramos también, que si probamos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará hasta que sobreabunde. Parece lejano la historia que estamos considerando, pero imaginemos librarnos de la esclavitud. Recordemos que Israel en este momento se encuentra en la esclavitud. Un pueblo sin ejército, viviendo en un lugar que no es su tierra y obligado a hacer muchas cosas que no desea hacer. Si servir a personas que nos agradan es difícil, ahora imagínense ser esclavo de otras personas que no nos agradan. Si dormir en una cama ajena es incómodo, ahora imagínense vivir en un lugar que no es su tierra. Si comer comida autóctona, natural de nuestro país, no siempre puede ser agradable para algunos por la diversidad que hay. Ahora imagínense habitar en una cultura con un idioma diferente, comida diferente y una filosofía de vida diferente. Pero ellos, ahí donde estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Acompáñenme al primer versículo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. El reino de Persia ha sido uno de los grandes imperios de toda la historia. La historia de Persia es larga y compleja, pero Persia se ha constituido como uno de los imperios más grandes que ha visto esta tierra. Y eso lo hace a partir de las campañas de este rey Ciro. Este Ciro es Ciro II el Grande, no es el primer Ciro. El primer Ciro, o Ciro I, es su abuelo. Y su padre se llama Cambises I. Y su hijo se llama Cambises II. Entonces es Ciro I, Cambises I, Ciro II y Cambises II. Y el que estamos hablando ahorita es Ciro II, es decir, el nieto, si quieren verlo así. Durante el reino de Ciro el Grande, de Ciro II, Persia extendió su dominio por toda la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron desde Media, Libia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera de la India, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Pero ese gran imperio era obra de Jehová, de acuerdo con el profeta Jeremías. Veamos el capítulo 25 de Jeremías. Jeremías 25:8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada. Ruido de molino
y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esta es la profecía de Jeremías. Ahora acompáñenme a la profecía de Isaías, Isaías 45. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esta es la profecía de Ciro, de Isaías para Ciro. Es más de un siglo de diferencia. Y vean que Isaías llama por su nombre a Ciro y le dice cuál es su propósito en la tierra. Hay quienes piensan que se menciona a Ciro primero. Igualmente, Ciro primero no es contemporáneo de Isaías. Y pues es más que una casualidad que su nieto también se llame Ciro. Y ese Ciro sea el cumplimiento de esta promesa de parte de Dios en Isaías. Entonces, tanto la profecía de Jeremías, que habla de 70 años, como de Isaías al hablar de un Ciro que viene a liberar a Israel, este evento se hace por demás importante. Uno de los testimonios más antiguos de este acontecimiento está precisamente dentro de los anales del Imperio Persa. Es un documento que se llama, es un fragmento de testimonio que se llama el cilindro de Ciro. Esta es una pieza de arcilla en arcadio babilonio cuneiforme. O sea, antes la escritura era un poco más rústica y tenía simplemente trazos de forma ondulada. El contenido de este cilindro de Ciro, que es una pieza así arqueológica, el contenido se divide en dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. El primero tiene 35 líneas y el segundo tiene 10 líneas. Pues de la línea 23 a la línea 34, el cilindro de Ciro narra cómo este emperador, Ciro II, Ciro el Grande, decretó la paz entre los pueblos conquistados, no solamente de Israel, sino de todos los pueblos conquistados por Babilonia, e incluye las restauraciones de la religión de cada pueblo. Entonces realmente, aparte de ser un testimonio extrabíblico de lo que sucede aquí en Esdras, podemos ver varias cosas. Eso es lo que dice el versículo 2, acompáñenme nuevamente al versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No sé si pudieron notarlo, pero el texto de Isaías dice que Ciro no conoció a Jehová, y Esdras narra que Ciro reconoce que fue Jehová quien le dio los reinos de la tierra. Realmente el asunto aquí es simple. Ciro creía en Jehová, pero Ciro también creía en otros dioses. Entonces para Ciro Jehová era un Dios verdadero, pero también lo eran otros dioses. Ciro era politeísta. Entonces se cumple la palabra también de Isaías cuando dice que Isaías no lo conoce, porque realmente no conoce
que este Dios de Abraham, Isaac y Jacob demanda exclusividad en el primer mandamiento, especialmente reconocer que no existe Dios fuera de él. Pero aún en la oscuridad de su alma, Ciro reconoce que Dios es Jehová quien le da el dominio sobre Israel. Y con poco o mucho conocimiento acerca de este Dios, tiene el conocimiento suficiente para autorizar a Israel que regrese a su región, a la región de Judá, en Jerusalén, con una misión específica, era construir el templo. Parte del politeísmo de Ciro incluye la libertad para que cada quien adore al Dios que quiera y que cumpla con sus convicciones espirituales. El Espíritu de Jehová hace que en la ignorancia parcial de este emperador, Israel regrese y que las personas a su alrededor ayuden con plata, oro, bienes, ganados, especialmente dinero para construir la casa de Dios. Yo espero que hasta ahora hayamos podido trazar otra historia, recordar otra historia de la Biblia. Al menos la Biblia misma así lo hace. Y esta es la historia del éxodo de Egipto. Solamente que tiene grandes diferencias. En el éxodo, Dios endurece el corazón de Faraón para que no deje salir fácilmente a Israel. Pero en esta historia, él aviva el corazón de Ciro para que les ayude a llegar a Jerusalén. La gente de Egipto echó a Israel, no sé si se recuerdan, pero los echan y le dan todo lo que necesitan para salir. Esto fue diferente. Dios levanta el corazón de los hombres, hace que Ciro decrete que todos ayuden a Israel a salir. Y de hecho lo hacen voluntariamente también. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante el decreto de Ciro? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es decir, que Israel se levanta. Y no solamente es una actitud física, sino también es una actitud de su corazón. Fueron sus representantes políticos y sus representantes religiosos quienes atendieron al llamado y partieron para reconstruir el templo de Dios. Puede parecer superficial hoy, ya que no necesitamos un templo para adorar. Nosotros somos el templo de Dios. Pero en el contexto en que ellos estaban, el templo era una promesa. Era la promesa que Dios estaba en medio de ellos. Tal vez damos por sentado que Dios está en medio de nosotros, pero aunque Dios está entre nosotros, porque Él es omnipresente, su presencia especial está en su iglesia gracias a la vida y a la muerte de Cristo. Jesús era y sigue siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que, como dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el Verbo que habitó entre nosotros. Pero esto es casi 600 años después. Jesucristo viene casi 600 años después de estos acontecimientos. Israel por el momento no tenían a Jesucristo, pero tenían la promesa de la presencia especial de Dios a través de un templo. Quienes se levantaron tenían algo más que nostalgia por regresar a su tierra. Pues ellos añoraban más que un territorio. Es como las personas que se van a Estados Unidos, desean regresar o recuerdan su tierra, no por la tierra, sino por las personas que dejan. De modo que ellos tenían algo más que una nostalgia. Ellos tenían y querían regresar para construir el templo de Dios, que era la presencia de Dios en medio de ellos. En su nueva tierra, seguramente, en la nueva tierra donde estaban en Babilonia, seguramente ya tenían hogares, familias asentadas, trabajos, recreaciones, una rutina, una vida, proyectos, sueños, y ahora tenían que regresar a un lugar que jamás habían visto, o que apenas recordaban. Recuerden que esta nueva nación es una nueva generación. Son 70 años desde que se fueron hasta que regresaron. Los que recuerdan el viaje ya están demasiado viejos y salieron demasiado jóvenes. Y la nueva generación jamás vio esa tierra. Entonces se trata de algo más que la nostalgia. Se trata de recordar y de aceptar la promesa de Dios. En Persia tenían protección, en Canaán, en Persia tenían seguridad,
Y en Canaán, en la tierra prometida, tenían la seguridad que no había seguridad allí. Esa tierra estaba desolada, era tierra de nadie. Pero se levantaron y fueron. La Biblia nombra principalmente a Judá y a Benjamín. Recordemos que Israel estaba conformada por 12 tribus. Sin embargo, después de Salomón, el rey Salomón, su reino se divide en dos. Judá e Israel. Judá estaba conformada por la tribu de Judá y de Benjamín. E Israel estaba formada por las demás tribus. La tribu de Leví estaba regada entre todas las tribus de Israel. Pero realmente, la pregunta es, ¿realmente solo estaban estas tres tribus? Judá, Benjamín y Leví. Recordemos que la tribu, cuando repartieron la tierra, cuando Josué llega a la tierra prometida, reparte la tierra y la tribu de Simeón queda dentro de la tribu de Judá. Y prácticamente la absorben con el tiempo. En segundo lugar, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 16, dice que en Israel, en el reino del norte, con las 10 tribus, habían personas que habían resuelto en su corazón buscar al Señor y siguieron a los levitas a Jerusalén. Hubo un éxodo de las 10 tribus a Jerusalén. En tercer lugar, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 9, nos dice que los de Efraín, los de Manasés, los de Simeón, se fueron con el rey Asa a Jerusalén, cuando vieron que Dios estaba con él. Y en cuarto lugar, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 11 y 18, dice que algunos de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron delante de Dios y fueron a Jerusalén. Es decir, que la fidelidad de Dios no solamente estaba con 2 o 3 tribus, sino que todo Israel, a través de las épocas, tenían algo en su corazón que no les permitía caer en la idolatría de sus reyes y sus líderes religiosos. La razón por la que muchos y las otras tribus se trasladaron a Judá, a Jerusalén, fue porque la adoración se había corrompido y buscaban adorarle en verdad en el templo de Dios. Y ahora habían despertado nuevamente en Babilonia. Había despertado el espíritu para que Israel regresara. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Este pasaje, este versículo tiene 2 sabores diferentes. Un sabor tal vez dulce y otro amargo. Ciro había decretado que las personas de alrededor, si pueden verlo, dice todos los que estaban a sus alrededores, para que dieran oro, plata y demás bienes. Así que ellos no tenían opción, era un decreto. Pero Ciro también había dicho que podían dar voluntariamente, y el pasaje sí dice que dieron voluntariamente. Pero como podemos ver en el versículo 4, esas personas que dieron voluntariamente fueron aquellos que se quedaron. Es decir, que no todo Israel fue de regreso, solamente una parte. Lamentablemente, no todos regresarían en este éxodo. Pero no debemos hacer juicios inmediatos, ya que Israel experimentará por lo menos otras 2 caravanas de retorno. Y aunque no regresaron en ese momento, ciertamente colaboraron en la misión de los primeros. Y los cristianos también nos sentimos en la misma obligación. Nosotros, si hemos podido leer toda la Biblia, los cristianos tenemos muchos deberes. Amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, atender a la viuda, adoptar al huérfano, cobijar al extranjero, hospedar a los viajeros, cuidar a los enfermos, visitar a quienes están en la cárcel y sostener a los pobres. Proveer para los nuestros, ofrendar, diezmar, trabajar como para Dios y no como para los hombres. Son muchas las labores y muy difíciles, pero aunque no podemos dedicarnos en cuerpo y en alma a todo ello de forma exhaustiva, ciertamente podemos estar interesados y debemos estar interesados en que cada una de esas labores se lleven a cabo. No podemos visitar a los que están en la cárcel, pero podemos orar por ellos intencionalmente. No
podemos visitar a los enfermos, pero tal vez sí podemos colaborar con algunas medicinas. No podemos cuidar a los extranjeros, pero podemos llevar víveres a los lugares donde sí los acobijan. Puede ser que los israelitas que se quedaron tuvieran miedo de ir, o no tendrían el tiempo completo. Tal vez tenían hijos pequeños, o tenían enfermedades, o tenían ancianos muy grandes para movilizarse. Pero aquí podemos ver que aunque no fueron, no escatimaron sus recursos para apoyar a quienes sí lo harían. Versículo 7. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio a Babilonia a Jerusalén. Es decir, que hasta Ciro ayudó. Ciro no tenía la necesidad de devolver los utensilios del templo de Dios, pero lo hizo. Devolvió lo que tenía y puso a su tesorero a entregar las cosas, y coloca a Sesbazar, príncipe de Judá, como el encargado de este nuevo éxodo. Hablaremos de Sesbazar en los próximos sermones. Nabucodonosor había profanado el templo de Dios y había robado las cosas sagradas de ahí, y ahora este nuevo rey pagano las devolvería. Para un hombre que tenía las intenciones de conquistar todo el mundo, y el cual ya tenía el imperio más grande, regalar sus trofeos de mucho valor no era poca cosa. Si hay alguna época en la vida de Israel en que esperar las promesas de Dios se hizo difícil, fue esta época. Israel había visto el auge con el rey David y el rey Salomón. Había visto la gloria de Dios en el tabernáculo y el templo, y había experimentado su protección ante los demás pueblos. Y con todo, ellos fueron ingratos, y Dios los desechó. Eliminó a los reyes, eliminó su ejército, destruyó el templo y el tabernáculo. Con todo, Dios los había desechado a la humillación y al cautiverio. Dios les dijo, sin embargo, Dios les dijo 70 años, y 70 años se cumplieron. Dios les dijo, será Ciro, y fue Ciro. Ciro mandó al pueblo, y el pueblo dio sus riquezas hasta voluntariamente. Y Ciro puso un líder de la tribu de Judá como representante y dirigente del inicio de la promesa, que es como se llama el sermón. Como dice Hebreos, tenemos una gran nube de testigos, por lo cual tenemos todas las promesas de Dios aseguradas en nuestra vida. Que cuando el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, porque de Dios será prosperidad y larga vida. Que cuando Isaías dijo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, así será. Y que cuando Dios nos exige probarlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que derrame sobre nosotros las bendiciones, así será también. Pero no creamos ni por un momento que se trata de un mero negocio. No depositamos nuestras obras ni nuestra obediencia para recibir algo a cambio. Recibimos de Él las promesas porque ponemos nuestra fe en Él. Más específicamente, tenemos garantizadas sus promesas porque hemos depositado nuestra fe en la salvación de Cristo. Por eso dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que no obtenemos sus promesas porque tengamos fe que recibiremos las promesas. Tenemos las promesas porque hemos visto hacia adentro, nos hemos humillado y nos hemos encontrado que no tenemos nada digno de entregarle a Dios. Y al contrario, nos hemos constituido sus enemigos.
Y nosotros, como el imperio de Babilonia, le hemos declarado la guerra a Dios, pero que Cristo nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos sido reconciliados con Él y nos ha recibido en su familia, y ahora ni la prosperidad, ni la riqueza, ni la longevidad, ni las fuerzas, ni las nuevas fuerzas se comparan con el privilegio de conocerlo a Él. Y ahora que lo hemos estimado a Él como lo grandioso de nuestra vida, Él nos entrega todas estas promesas juntamente. Entonces, entendemos la promesa que recibió Salomón. ¿Recuerdan qué pidió Salomón? Y el mismo Salomón dice que la sabiduría es aquel que él anhela. Y Dios le responde: por cuanto no pediste estas cosas, yo te las daré. Cristo va delante de nosotros más que como nuestro ejemplo, como aquel hombre que ha conseguido la victoria para nosotros sobre Satanás, sobre la muerte, y como quien sigue perfectamente la voluntad de Dios. Sesbazar, como veremos más adelante, es un tipo de Cristo, es una sombra de Él. Jesús es descendiente de Sesbazar. Vean la cronología, vean la descendencia que está en Mateo capítulo 1. Y como Ciro, el emperador, puso a Sesbazar al frente del pueblo para llevarlo a Jerusalén, por la resurrección, Cristo es colocado como la cabeza de la iglesia y como rey del mundo. Termino con la pregunta: ¿tenemos razones para dudar de sus promesas? La primera historia de Esdras y la historia de Cristo nos demuestra que no tenemos razones para dudar de Él. Si el pueblo de Israel no dudó de Él en el momento en que más alejado estaba de Él, nosotros no tenemos razones para dudar de sus promesas, que en Cristo están aseguradas. Vamos a terminar orando. Señor, en tus promesas confiamos por medio de Cristo. Son seguras, tan seguras como que tú veniste, moriste, resucitaste, Señor. Te pido que podamos confiar en ellas, que como seres libres y racionales podamos tener la confianza de que tú eres verdadero. Que si hay alguien en este mundo en quien podemos confiar es en ti. Y si hay alguien que puede responder ante nuestras necesidades, eres tú. Te pido, Señor, que nuestra confianza descanse plenamente en ti. Que tan cierto que cuando nosotros éramos tus enemigos, tú moriste por nosotros. Que cuando nos estábamos alejando de ti, tú nos estabas dirigiendo hacia ti. Señor, ayuda nuestra debilidad, la debilidad que nos lleva a desconfiar de ti. Danos fe, Señor, aumentanos la fe. Que estas promesas sean ciertas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vamos a seguir cantando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a cantar el Salmo número 150. Salmo 150. Puesto de pie. Alabad a Dios en su santuario. Cantemos. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe acá.
Padre, porque podemos cerrar este día alabando tu nombre. Permítenos, Señor, haber comprendido cuál es la grandeza, la altura, la profundidad de tu amor, que en Cristo revela misericordia para nosotros, que siendo nosotros desagradecidos, tú has venido por nosotros, que podamos llevar esta bendición en nuestros corazones, que hayamos crecido en santidad, que hemos recibido las fuerzas, Señor, que nuestra fe haya sido fortalecida. Podamos iniciar una nueva semana sabiendo que tú nos llevas de la mano. Ayúdanos, Señor, a recobrar fuerzas y a tener esperanza en ti. En el nombre de Jesucristo nos despedimos. Amén.